Muy buenos días, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenido a este su canal Alimento para mi Espíritu en nuestro devocional diario Semillas de Amor. Hoy tenemos un tema que hemos llamado Corazón y Espíritu Nuevo basado en el libro de Ezequiel. En Ezequiel 36:23 la palabra dice: Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Si usted es consecuente con lo que nos quiere decir esta palabra, seguramente entenderá que es similar ese tiempo que vivía Israel con el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hemos profanado el nombre de Jehová, hemos profanado el nombre de Dios, hemos revuelto la doctrina que Dios nos enseñó con el mundo. O sea, por eso dice la palabra que nosotros profanamos. Pero la palabra también dice que sabrán las naciones, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Jehová es Dios, y Dios tiene que mostrarse a las naciones. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice Jehová el Señor: cuando sea santificado en vosotros delante de ellos. Esto quiere decir que nosotros en este momento, trayendo el mensaje del antiguo a este tiempo de la iglesia, quiere decir que nosotros tenemos como iglesia un papel preponderante para mostrar al mundo. Tenemos un papel especial en la historia de la humanidad. Somos llamados a mostrar que Dios existe, que Jehová existe, que el Padre existe, que el Hijo existe, que el Espíritu Santo existe y que está bajo esa soberanía de Dios, nuestra vida y nuestras circunstancias, y que lo verán las naciones. Quiero que sigamos mirando la palabra, y en el siguiente versículo de Ezequiel 36:25 dice la palabra que nos da a entender cómo va a ser Jehová para hacer ese proceso en el que mostrará a las naciones que nosotros podemos ser santificados bajo el poder de Dios. Dice la palabra en Ezequiel 36:25: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor quiere mostrar al mundo que los que tenemos relación contigo somos diferentes, que el tener relación con Dios nos hace diferentes. Y entonces Él va a mostrar y va a limpiarnos de nuestras iniquidades, de nuestras inmundicias, de todo ídolo que está en nuestra vida. Pero en el siguiente versículo, Él dice: ¿qué va a hacer con nosotros? Dice la palabra del Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El Señor nos está diciendo que Él necesita mostrar al mundo que cuando nosotros tenemos relación con Él, nosotros somos un pueblo escogido, somos un pueblo marcado, somos un pueblo apartado, y Él va a hacer lo que Él considere que deba hacer en nosotros. Cuánto nos duela el proceso, cuántas dificultades de nuestra visión humana tendremos, seguramente mucha, pero el Señor va a mostrar a las naciones que cuando nosotros hemos decidido entregar nuestro corazón a Jesús, o sea, a la potestad del Padre, nosotros vamos a ser limpiados. Y seguramente el aprendizaje no será sencillo como lo estamos viendo. Seguramente en este tiempo de dificultad que estamos viviendo, nos duele el proceso de enseñanza, pero va más allá de simplemente quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dice la palabra en el versículo siguiente, dice la palabra del Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. En este tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo
actual que nosotros estamos viviendo, nosotros debemos entender que lo estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo, porque Cristo vino, murió, se sacrificó, pagó un precio de sangre, pero volvió a la diestra de Dios Padre, pero nos dejó al Espíritu Santo. O sea, este es el tiempo en que se cumple esta palabra. Dice la palabra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por eso ya en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, la palabra nos dice, y no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. O sea, esta palabra de Ezequiel se está cumpliendo en nuestro tiempo y se está cumpliendo en el tiempo de la iglesia. Dentro de nosotros como creyentes está el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios necesita que nosotros seamos limpiados, que nosotros seamos procesados para poner en nosotros la palabra, para poner en nosotros los estatutos, para que los guardemos, para que lo hagamos obra. No se trata de todo el proceso que Dios hace sin un compromiso de parte nuestra. Dios nos limpia. Hay una promesa que pondrá un corazón de carne dentro de nosotros, un espíritu nuevo, y eso lo estamos viviendo, pero dentro del proceso habrá circunstancias de aprendizaje que nosotros debemos pasar, y es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero la palabra dice más, dice la palabra en el versículo, perdón un segundo, en el versículo 36-32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. En este tiempo, la iglesia tiene que ser consciente de la autoevaluación que debe hacer de la tarea y del proceso que fue mandada a hacer, pero que quizás nosotros hemos errado el camino. Hemos sido permisivos, hemos sido complacientes, hemos sido tolerantes con lo que no debimos ser tolerantes. Nos desenfocamos en la visión que como iglesia quizás debíamos tener. Y este proceso que estamos viviendo, se nos cerraron las iglesias, ya el gobierno está diciendo que posiblemente durante el año 2020, lo que resta de él, no habrá reuniones públicas, no habrá estadios, pero tampoco habrá iglesias. Entonces, tenemos que entender que este proceso de aprendizaje en el que estamos es un proceso que ya había sido anunciado. Nosotros vamos a ser limpios, nosotros vamos a ser procesados, nosotros vamos a recibir la palabra del Señor, y eso es lo que pretendemos hacer con un canal como este, enseñar la palabra. Pero eso tiene un propósito, y es que Dios quiere mostrar a las naciones que cuando nosotros decimos de corazón recibir a Cristo Jesús, así en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades le fallemos al Señor, ese Espíritu Santo de Dios puesto en nosotros nos va a fortalecer, nos va a procesar, nos va a doler, pero vamos a ser santificados y limpiados de nuestra inmundicia y de nuestras iniquidades. Hermanos, sea consciente en este tiempo. No reniegue del proceso. No reniegue de lo que estamos viviendo. Acepte el proceso, acepte la corrección de Dios en este tiempo. Nosotros como iglesia tenemos que reconocer que hemos equivocado, que hemos errado en muchas cosas el camino. Quizás con muy buena intención. Quizás creyendo hacerlo mejor. De alguna manera, en ese querer hacer el bien y lo bueno, dejamos de hacer lo recto. Y hemos sido permisivos dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, con lo que no debimos negociar nunca, que fueron los principios que estableció el Señor a través de la palabra. Hermano, quiero que viva este día en conciencia. No se trata simplemente de promesas de bendición, de bendición, de bendición, y que Él nos va a ayudar, y que Él nos va a cuidar, y que nos va a sacar de esto. Se trata de que este proceso de aprendizaje también nos debe alertar a que nosotros debemos modificar nuestra manera de hacer iglesia, nuestra manera de vivir en familia, en sociedad. Nosotros tenemos que entender que Dios necesita para que las
naciones también sean salvas, que nosotros seamos procesados. La palabra del Señor en los evangelios nos dice que la justicia de Dios empezará a operar primero por su iglesia. O sea, los primeros llamados a corrección y a aceptar la corrección somos nosotros. Señor, pídale al Señor que le dé fortaleza en este tiempo y que viva esta corrección con paz, amor y esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Yo le espero mañana a las 7 de la mañana en esto que se llama Semillas de Amor.